Vamos a continuar con más. Es el momento de dar los buenos días, presentar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador. Un fuerte abrazo a mis queridos compañeros de cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al insumo principal de este medio, que son los oyentes. En el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, hay crisis que son negativas para los países y hay otras que, a pesar de que son un trago amargo para la historia, siembran cambios que son positivos para la sociedad. El 1994 lo recordamos por aquella gran crisis que tuvo solución en el Gran Pacto por la Democracia. Hubo unas elecciones en las que José Francisco Peña Gómez tenía todas las de ganar, el pueblo apoyaba su candidatura y hubo situaciones en el proceso electoral que finalmente dieron como ganador a Joaquín Balaguer. Esa situación generó una crisis, creo, de mayor relieve que ha tenido en los últimos años la historia dominicana. Gracias a la madurez política de los actores de aquel momento, se pudo sentar en la mesa del diálogo y entonces arribar a una conversación que trajo consigo una reforma constitucional que redujo 2 años del periodo del presidente Joaquín Balaguer, que en ese momento se alegó, y parece con mucho fundamento, que ganó con fraude electoral, y por el otro, otros elementos de reforma, como fue la reforma de la justicia. Dígame, Rosendo. Ese pacto arrojó, por ejemplo, lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. La reelección no consecutiva también quedó establecida en esa reforma, entre otras importantes medidas que se tomaron, que ya la mayoría han sido, por ejemplo, el caso de la no reelección consecutiva. Eso quedó anulado por decisiones del mismo partido de Peña Gómez, el PRD, que fue en el 2002 el que reformó y descontinuó eso. Y permanece todavía el Consejo Nacional de la Magistratura como una de esas conquistas, entre otras cosas. Así es. Por eso digo, esas crisis... Y las altas cortes también fueron producto de... No, las demás altas cortes se generaron en la reforma del 2010. 2010, sí. Pero de esa crisis del 1994, lo positivo fue esas reformas, algunas de las cuales ha señalado nuestro compañero Rosendo, pero la que quiero destacar aquí es la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. A veces, como país, no reconocemos nuestros avances, el avance de nuestras instituciones, y hay que recordar esa justicia anterior a la justicia que se generó en la designación de la primera Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue una institución creada en la reforma constitucional del 1994. Antes de esta fecha, la designación de la Suprema Corte de Justicia y de los jueces del orden judicial era una responsabilidad, una atribución del Senado de la República. Y aunque en otros países del mundo este modelo funciona, el caso de Estados Unidos, en la República, bueno, hay un modelo mixto, no es totalmente así a todos los niveles. En Estados Unidos, específicamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia son una atribución del Senado de la República, propuesta del presidente de la República. En la República Dominicana eran todos los jueces. Eso llevó a una perversión, a una distorsión de la separación de poderes y del sistema de justicia. No siempre se seleccionaba al juez idóneo en las diferentes demarcaciones, inclusive había jueces que no eran siquiera abogados. Recuerdo en una de las comunidades de mi provincia que el juez de paz no era siquiera abogado, y era una realidad que se multiplicaba a lo largo y ancho de todo el país. La reforma del 94 trajo la institución del Consejo Nacional de la Magistratura, que integraba a todos los poderes del Estado, a la designación de la Suprema Corte de Justicia, y luego le atribuía a la Suprema Corte de Justicia la evaluación y designación de los demás jueces del orden judicial, y le atribuía una carga de responsabilidades con relación a la administración, a la implementación y administración de un sistema de carrera. Esta reforma no se implementó sino luego de que en el año 1996 resultara ganador de las elecciones Leonel Fernández, y Leonel Fernández es quien convoca el primer Consejo Nacional de la Magistratura. Ese primer Consejo Nacional de la Magistratura, a finales del año 1997, pare la primera Suprema Corte de Justicia, que después de la reforma del 94, que la dirigió, si bien recuerdan, el magistrado Jorge Subero Isa, quien dirigió la Suprema Corte de Justicia desde el año 1997 hasta el año 2011. Durante esa
esa presidencia de Jorge Subero Isa, se dieron pasos agigantados en la transformación de la justicia dominicana. Se examinaron todos los jueces que estaban actuando en el ordenamiento dominicano y se ratificaron aquellos que cumplían con los requisitos y estándares que se fijaron por esa primera Suprema Corte de Justicia que fue electa por un Consejo Nacional de la Magistratura. Luego se dieron pasos agigantados en la implementación de un sistema de carrera con la instalación de la Escuela Nacional de la Magistratura, la aprobación de reglamentos que establecían un escalafón por mérito. Esos cambios implementados parieron una justicia profesional en la República Dominicana que sin lugar a dudas es ejemplo para Latinoamérica y para el mundo. No se puede en lo absoluto comparar esa justicia que nació a partir de esa Suprema Corte de Justicia de 1997 con lo que ocurría anteriormente. Anterior a esa justicia aparecían 2 o 3 jueces muy serios, muy honestos, muy capaces, pero era la excepción. A partir de la implementación de esa reforma, aparecen jueces que son corruptos, que no tienen la suficiente formación académica, pero podríamos decir que aún al día de hoy es la excepción. Ese sistema de carrera, con sus altas y bajas, obliga a todo aquel que quiera ser juez en la República Dominicana a ingresar por el nivel número 1 del escalafón, que es tomando un examen de oposición para ir a la Escuela Nacional de la Judicatura. Por ahí es que se entra. Si pasó el examen, bueno, pues va a la escuela. Si termina la escuela y cumple todos los requisitos que exige la escuela, bueno, pues entonces entra a carrera como juez de paz, después de pasar un año haciendo pasantías en todo el territorio nacional o en algunos puntos que se designe en la escuela. Ya a partir de ahí, si logra pasar todos los estándares, todos los requisitos que se exigen a un juez de paz, pasa a primera instancia puede llegar a juez de corte de apelación y hasta ahí llega, vamos a decir, la carrera profesional, porque para ingresar a la Suprema Corte de Justicia, que es, vamos a decir, la cúspide, la máxima aspiración de todo juez en cuanto a escalafón, ya es una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien debe designar esos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esto ha traído, sin lugar a dudas, una mejor administración de justicia, pero cuando se cumplen ciertos estándares de calidad, la sociedad aspira a progresar, a avanzar, y es legítimo y natural. La sociedad dominicana aspira a más en la justicia dominicana. Hubo otro presidente de la Suprema Corte de Justicia, quizá de mala recordación, por los que tenemos algún tipo de activismo, que fue Mariano Germán, que lamentablemente no tuvo tal vez tantos aciertos en su administración, pero fue de tal nivel aquella reforma que fue prácticamente imposible deteriorar todos los avances que se alcanzaron en la justicia dominicana. Hubo retrocesos, pero esos cambios, esas instituciones que se sembraron, creo que sirvió como de freno al deterioro total de la justicia dominicana. Luego, en la última Suprema Corte de Justicia que se seleccionó, resultó electo Henry Molina, que particularmente yo lo critiqué, esa selección, fui bastante escéptico, tenía mis aprensiones por su vinculación, su clara vinculación política. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de que he sido un gran crítico, tengo que reconocer al día de hoy muchos de los méritos que a él le acompañan. Sus cualidades de buen gerente la ha puesto a disposición de la justicia y fue lo que precisamente en el discurso que pronunció el pasado 7 de enero puso de manifiesto al abordar los resultados que ha tenido la justicia dominicana en un reclamo de toda la sociedad dominicana, especialmente los actores del sistema, y es el problema de la mora judicial. En ese discurso dio resultados. Y yo, que he sido un gran crítico de su gestión, tengo que reconocer que se ha hecho un gran trabajo en esa dirección, así como en la implementación de sistemas de gestión y de gerencia moderna en cuanto al análisis de la buena gestión en cuanto a la administración de las secretarías, en cuanto a las estadísticas que se abordan en resultados en cada uno de los tribunales a lo largo y ancho de la República Dominicana. Teníamos nuestras críticas y creo que con fundamento, tanto por la normativa que se aprobó, vamos a decir, con carácter provisional y de urgencia para sostener el funcionamiento de la justicia en la pandemia y la implementación de la justicia a distancia, o la llamada
las llamadas audiencias virtuales o el sistema virtual de asistencia, que lamentablemente no tuvo el éxito esperado. Tal vez vamos a decir porque a todos sorprendió la pandemia, también a la justicia sorprendió la pandemia y no estaban dadas las condiciones para poder implementar ese sistema, y a mi juicio no tuvo los resultados esperados. Ahí hubo críticas, hubo fallas en el orden normativo, hubo fallas en el orden de la implementación, pero parece que al día de hoy, luego de que se aprobara un instrumento legal nuevo, que es la ley 339-22, hay una visión de hacer la justicia más accesible utilizando estos medios digitales, pero haciendo un plan realista. De manera que estos puntos que hay que anotarle al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en sus pilares que anunció y habló en su discurso el 7 de julio, que fue el cero mora judicial, en el que hay que reconocerle que ha habido grandes avances, especialmente en la Suprema Corte de Justicia, el 100% del acceso y 100% de la transparencia. Puedo decir y tengo que decir que de esos elementos que ha abordado hay que darle un reconocimiento especial a esta Suprema Corte de Justicia, a los jueces del orden judicial, aunque sigue habiendo retos, primero de cara a la implementación del sistema virtual de audiencias y de acceso virtual a los expedientes, así como también en el sistema de transparencia.